están? Les doy la bienvenida a esta tercera edición, última semana de febrero. Como bien decían nuestros colegas del análisis, del resumen, perdón, el programa anterior, estamos en la cuenta regresiva hacia el 1 de marzo, ya que se van a inaugurar las sesiones ordinarias, un nuevo periodo, y en ese sentido todo el trabajo que está haciendo todas las cámaras, las dos cámaras, para recibir al presidente de la Nación y dejar todo dispuesto para que se pueda celebrar esta acción tan importante institucional en términos democráticos, porque coinciden en el recinto de la Cámara de Diputados. Es invitado el presidente de la Nación a dar un mensaje al recinto, pero también están los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los principales mandos de las Fuerzas Armadas, en una síntesis de lo que es la democracia y sobre todo la representación institucional del Estado. Todo está ahí en una semana que empezó con mucha tensión política. Se mantiene la tensión política, pero esta vez fuertemente vinculado con los gobernadores de las distintas provincias, en este caso gobernador que ha sido senador de la Nación también, y vamos a estar repasando cómo esto repercute luego en la relación interna que tiene el oficialismo con los bloques aquí en la Cámara Baja, que a la espera de que se inauguren las sesiones, muchos proyectos se van presentando para comenzar a ser debatidos la semana próxima. Débora de Urieta, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Aman? ¿Todo bien? Sí, acá contando los últimos días, porque ya sé que a partir del viernes, todo el año va a haber mucho trabajo. Sí, y esta tensión que vos decís que hubo en especial entre el gobernador de lo que es la provincia de Chubut y el Poder Ejecutivo Nacional, tuvo sus consecuencias, si se quiere, en el Senado de la Nación. Hoy no amanecimos porque fue pasada las 10, 11 de la mañana. Pero una de las primeras acciones del Senado exactamente, que tiene que ver con un pedido de sesión por parte de 9 senadores de los diferentes bloques provinciales que representan las fuerzas provinciales, pero también con un radical, el senador Pablo Blanco, pidiéndole a la presidenta del Senado que convoque a la sesión. O sea que se suman a los 3 pedidos que ya hizo Unión por la Patria. Exactamente. Tenemos el pedido que hicieron los 33 senadores de Unión por la Patria, más estos 9 senadores que piden también que se convoque a una sesión para tratar el famoso ya DNU 70/23, aquel que modificaba cerca de 300 leyes. Esto no quiere decir que los 9 senadores voten en contra o rechacen el decreto. Pero sí quieren que se discuta. Que se discuta en el recinto, ya no en la comisión. O sea que 33 más 9 ya... Y tenés un numerito más que interesante para poner 42. En marcha... Bueno, casi todos los que faltan, ¿no? Para el quórum y para tener posibilidad del tratamiento. Vamos a hablar un poco de eso. Senado, dale. Específicamente de eso vamos a hablar con Débora, porque son las repercusiones que va teniendo al interior de los bloques todo este debate político. Lourdes López, bienvenida en Continuado. ¿Cómo estás? Sos el nexo que comunica todo de TV hoy. Sí, olvídate, desde la mañana hasta el mediodía y después la tarde, pero como siempre es un placer estar con vos y compartir mesa con Amanda Alma y con Débora, por supuesto, con todo este equipazo, pero sí, hay mucho para hablar con esto que vos decías, ¿no? También qué iba a estar pasando, recién decía Débora, en el Senado, pero qué iba a ser... o cuál va a ser la postura de los diputados, entendiendo también los roles de los gobernadores en acompañar, en este caso, mucho la postura de Chubut, del gobierno de Chubut, del gobierno del gobernador del PRO, Ignacio Nacho Torres, y también esto cómo va a ir determinando estos famosos puntos de canje que hay, por ejemplo, lo que hablábamos del FONID, lo que también hablábamos, por ejemplo, del Fondo Compensador del Transporte. Bueno, qué va a pasar también con la parte de los impuestos, los impuestos coparticipables. Bueno, ya se empiezan a aparecer un montón de puntos de trabajo en el que el gobierno va a tener que saber cómo posicionarse y teniendo en cuenta también la postura de las provincias, que no son para menos importante, y también, bueno, teniendo en cuenta cómo van a trabajar los diputados que tengan que abordar las leyes o los proyectos dentro del recinto. Efectivamente, vamos a estar conversando de eso. El 1 de marzo es una fecha institucional importante, está en el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional, que explícitamente establece la visita, la presencia del Ejecutivo, el Poder Legislativo. Hasta la reforma del 94 estaba la posibilidad, algunos presidentes la usaron, de hacer su mensaje de manera escrita, pero desde esa reforma en el 94 es obligatorio que esté presente aquí el presidente de la Nación para dar un mensaje, primero un balance del Estado y luego sí
una serie de solicitudes, de demandas, iniciativas que pretende que sean aprobadas por el Congreso de la Nación. Vamos a repasar lo que decía Cristian Castillo del Frente de Izquierda hoy más temprano respecto al rechazo del DNU 7023 en la Cámara de Diputados. El Frente de Izquierda es otro de las bancadas que impulsa la convocatoria de una sesión para debatir el DNU en el recinto, porque los plazos ya están vencidos, según lo que establece la ley 26.122, que es la que regula los decretos de necesidad y urgencia. Lo escuchamos. Me parece que el descontento y la conflictividad va a ir creciendo en los distintos sectores. Faltan todavía llegar los aumentos de las tarifas en luz, en gas y en agua, y la suba de los transportes que estamos viendo y que todavía se van a incrementar. Entonces, a mi entender, esto va a generar un incremento de la conflictividad social y sería necesario un plan de lucha que involucre al conjunto de los trabajadores para derrotar esta política de ajuste que verdaderamente está cayendo sobre los que menos tienen. Bueno, y esto se está expresando también en la caída de la imagen presidencial en distintas encuestas, donde ya es más el porcentaje de la población que lo culpa a él directamente de las consecuencias de la política económica que al gobierno anterior, y donde hay un deterioro de su base de apoyo, incluso entre quienes lo habían votado, ¿no? Entonces me parece que esto es una señal indiscutible de lo que están causando estas medidas económicas. Y parlamentariamente me parece que sería central poder rechazar el DNU, que es parte de lo que está teniendo efecto, y bueno, que está causando un perjuicio muy importante, sobre todo en el sector de los inquilinos, que aunque ha crecido la oferta de inmuebles en alquiler, es a precios siderales y por tiempos muy, muy chicos, ¿no? A veces por 6 y hasta por 3 meses que se están pagando los alquileres. Imagínate una familia que tiene que mandar a los chicos al colegio y le alquilan por 3 meses, y a los 3 meses le dicen, che, no te renuevo. Bueno, ¿qué hace esa familia? Entonces acá no hay ninguna protección verdaderamente para los inquilinos e inquilinas a partir de que el DNU ha derogado la ley de alquileres y ahora no hay ninguna norma, ¿no? Escuchábamos justamente al diputado Cristian Castillo con nuestra compañera de segunda edición, y ahora nos vamos a meter con uno de los proyectos que está ya presentado por los legisladores y las legisladoras aquí en la Cámara de Diputados para, bueno, ir trabajando de cara al año legislativo que empieza el viernes 1 de marzo, y después habrá que ver cómo se cumplimenta, cómo se resuelve una tarea muy difícil que tienen tanto en diputados como en el Senado las presidencias de ambas cámaras para las definiciones de las comisiones. Débora, ¿de qué nos vas a hablar? Exactamente, Aman, como vos comentabas, todos los proyectos que se vienen presentando en estos días recién pueden ser tratados a partir del 1 de marzo y va a haber que resolver nada menos que el tema de la composición de las comisiones. Bueno, en este caso uno intuye que sería una iniciativa que debería ser girada por lo menos a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que esa ya está constituida, y seguramente a la educación. A la de educación. Es un proyecto que busca expresar preocupación por los presupuestos para universidades. No olvidemos que en este contexto de recortes y de ajustes en diferentes áreas o materias o incluso a niveles provinciales, son varios los sectores que se vienen expresando. En este caso tiene que ver con las universidades, que ya en los últimos días tuvimos algunos pronunciamientos, y quien recoge el guante en este caso es la radical Marcela Colli, que presentó un proyecto de declaración, en este caso no es un proyecto de ley, que busca justamente expresar su preocupación ante la falta de actualización presupuestaria en materia universitaria por parte del Poder Ejecutivo Nacional. No olvidemos que hay algunas universidades que son nacionales y otras provinciales. Pasamos a la siguiente placa. Le requiere básicamente el proyecto ley, que lleva el acompañamiento de varios diputados de la UCR, le requiere al Poder Ejecutivo que incremente esas partidas teniendo en cuenta la situación de emergencia declarado por las universidades nacionales y obviamente teniendo en cuenta el contexto inflacionario que se viene registrando en los últimos meses y años, ¿no? En la Argentina. Lo que plantea Colli es que ya son varias las universidades nacionales que han declarado emergencias en virtud de la situación que atraviesan. Pasamos a la siguiente plaquita. Ella pone algunos ejemplos.
Uno de ellos es la Universidad Nacional de La Pampa, que declaró la emergencia de su sistema de comedores universitarios a raíz del congelamiento de los gastos del funcionamiento. Y por otro lado, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, resolvió manifestar el estado de extrema preocupación de la comunidad universitaria respecto también de la situación presupuestaria de esa universidad. ¿Qué planteó la senadora al impulsar esta iniciativa? Que la Ley de Educación Superior dispone en su artículo 2 que el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales. Básicamente lo que plantea es que se está incumpliendo con este artículo de la Ley de Educación Superior. Y por otro lado plantea que la defensa de la educación pública constituye un deber histórico, parte del patrimonio nacional. En este caso, la Universidad Nacional es un pilar de desarrollo equitativo y federal que contribuye al país con conocimiento, innovación, investigación, ciencia, tecnología y sus actividades de extensión. Bueno, lo que tiene diferente que sea un proyecto de declaración es que no requiere pasar por ambas cámaras. Exacto. Es una posición, me parece interesante que se plantee ya no tanto una intervención en términos de modificar en este contexto de crisis económica el presupuesto, sino más bien sostener, apoyar, acompañar, dar un mensaje desde una bancada del radicalismo en defensa de la educación universitaria. En este caso, que se ve claramente afectada y que ya desde el Consejo Interuniversitario plantearon la preocupación porque hasta el mes de abril tienen garantizados los recursos. Recordemos que está prorrogado el presupuesto 2023 y no tiene actualizado el impacto de la inflación del 200% que tuvo este año. Entonces, todas las partidas que tiene el Estado están reducidas a la mitad, alcanzan para el primer semestre, incluso teniendo en cuenta que si pensamos en la inflación interanual ya es más alta, ¿no? Del 200% por los efectos de la inflación del mes de enero y febrero, ¿no? Y justamente que no haya presupuesto y que se reconduzca el presupuesto del año pasado en un contexto de tanta inflación que hace que haya muchísima discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo. Por eso es lo que hacen los diputados, sobre todo el radicalismo, que junto con Unión por la Patria una parte del radicalismo, se unieron en pos de la creación de aquellas universidades nacionales. Es un que queda tema una mitad de camino. Ya está, claro, pero igual ya está sancionado, pero no hubo avance. Está en el Senado todavía. Sí, queda en el Senado, me parece. Está en el Senado, pero digo, es un aprobar. tema que el radicalismo sigue, de hecho tiene, a un sector del radicalismo que viene o que representa puntualmente a las universidades, con Jacobiti, que ya no es diputado Dania a la Tabela, cabeza, que fue subsecretaria de Dania Educación Tabela, Universitaria, lo por mismo. ejemplo, ¿no? Durante el gobierno de Mauricio Macri. Exactamente, pero bueno, que vienen pidiendo de alguna manera poner sobre la mesa algo que, como vos ya comentabas, se vinieron expresando desde el ámbito académico, la falta de recursos. Y este es otro de los otras de las funciones, ¿no?, que tiene el Poder Legislativo. No solamente es la sanción de leyes, siempre lo decimos, no solamente se tienen que ocupar de mejorar la vida de los argentinos a través de la sanción de leyes, actualizar algunas legislaciones, sino también el control. En este caso, con este proyecto de declaración, lo que viene a hacer la diputada es plantear su preocupación por el desfinanciamiento de la educación universitaria y aprovecha los fundamentos para explicar cómo afecta esa desfinanciación. Totalmente, y es, como decíamos, una manera de poner un tema sobre la mesa, plantear la postura que tiene un bloque y tratar de instalar el tema en la agenda, ¿no? Obviamente, que por ahí muchas veces tiene mayor fuerza un tema cuando se lo levanta desde aquí, desde el Congreso. Pero el financiamiento educativo es un tema importante, quedó pendiente también para su discusión. Más teniendo en cuenta lo que se trabajó, digo, para que finalmente pudiera elevarse al recinto este dictamen, el dictamen para crear, ¿no?, estas 8 universidades del año pasado, que realmente fue un trabajo en el que vinieron expositores, que vinieron rectores de diferentes universidades, digo, donde realmente se revalidó el gran trabajo que tienen las universidades en la educación superior y también esto, ¿no?, la importancia de poder mejorar la calidad educativa de todos los argentinos y argentinas. Pensando también en esto, uno dice, bueno, es momento de que finalmente se le pueda dar la atención que merece. Y además, ¿no?, tener en cuenta que también otra de las vías de financiamiento de las universidades es el Plan Ciencia 2030, ¿no?, que se aprobó, sí, de manera definitiva en el Congreso, también en la gestión anterior, y que impacta en las universidades porque
los laboratorios, los centros de investigación, la forma en que se planea, en definitiva, la distribución de los recursos para la ciencia, está relacionado con parte de lo que es este proyecto de declaración que presentabas, Débora, justamente vinculado con la investigación, ¿no? Y ahí hay otra dimensión, claro, otra dimensión de no solamente para la actividad educativa específicamente, sino también por esta otra vía, el financiamiento para la investigación. Exactamente, y es el segundo tema vinculado a la educación y al financiamiento educativo que se presentó en las últimas semanas. La semana pasada fue vinculado al tema del FONID, o a la eliminación, del Fondo de Incentivo Docente Nacional, que son los recursos más para primaria y secundaria. Exactamente, y ahora se abocan a lo que es la educación universitaria. Así que de alguna manera el tema educativo ya está en la agenda, justamente esta semana que además arrancan las clases en algunas provincias. Sí, de manera accidentada, porque varias provincias con medidas de fuerza. Exacto. Mañana hay una reunión de la Secretaría de Educación con los ministerios, con los sindicatos nacionales para ver si se reconstituye o se prorroga por un periodo más de gobierno este Fondo de Incentivo Docente, que fue una medida para justamente que el Estado, siempre hay que volver a la Constitución del 94, como hacemos con lo del 1 de marzo, porque allí, después de muchos años, hubo un cambio constitucional donde desnacionalizó, volvió a provincializar tanto la educación primaria, secundaria, como la salud y las fuerzas de seguridad, y eso reconfiguró un poco el rol del Estado central, y hoy hay una discusión muy importante y muy fuerte sobre los recursos por estas decisiones que va tomando el presidente de la Nación de, a través de decretos, desafectar los fideicomisos, que son muchas veces estos fondos que permiten la compensación de los recursos para el funcionamiento del transporte, para el funcionamiento del sistema educativo, para el funcionamiento también, por ejemplo, del mejoramiento de la infraestructura. Muchos de los fondos específicos son para infraestructura, que es una de las partes importantes que se llevan muchos de los recursos de las administraciones públicas, que se lo compensa a la Nación con recursos que no coparticipa, eso hay que decir. Exactamente, y de hecho, si hablamos de fideicomiso, fue uno de los temas en los que se trabó exactamente la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, y que obviamente estuvo en el centro de la agenda en los últimos días, por esto que comentabas vos también, lo del Fondo Compensador de Transporte. El que sí, tiene que todavía ver... no se está hablando tanto del Fondo Compensador. Esto como que se está fingiendo demencia hasta que se solucione y hasta que pase el 1 de marzo. Sí, hay que ver cómo repercute también lo del gobernador Torres, ¿no? Porque la discusión que hay hoy sobre los dichos y la tensión entre el vínculo tiene que ver con el Fondo del Transporte, ¿no? Exactamente, tal cual. Que se judicializó en Chubut, que fue favorable la respuesta de la justicia de Chubut, y que hoy tiene en vilo la relación entre, bueno, un sector del PRO también y otro sector del PRO. Vamos a ver también eso cómo impacta. Bueno, hay que ver cómo impacta en el PRO. ¿Cuándo tienen elecciones? ¿En mitad de marzo? El 15 de marzo. Y ahí está la disputa entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Obviamente Mauricio Macri ya dejó claro que aspira a la presidencia del partido que él mismo fundó, allá lejos y hace tiempo. A principios de los 90. A principios de los 90, y bueno, ahí está el planteo. Hablaba recién con un sector que responde más a Patricia Bullrich, y lo que me decían es, detrás de todo esto de la jugada de Ignacio Nacho Torres, ellos aseguran que está Mauricio Macri, fogoneando, digamos, el sector de Nacho señalan Torres. Justamente el silencio por parte del expresidente ante semejante tema. Y por otro lado, hoy iba a haber una reunión del bloque PRO, con gobernadores del PRO, o sea, Ignacio Nacho Torres y Frigerio junto con Jorge Macri, pero se suspendió hasta nuevo aviso. Algunos dicen que tiene que ver con un comunicado que salió esta mañana. Y algunos diputados firmaron, exacto, ¿no? Por ejemplo, Cristian Ritondo, jefe de bloque, no firmó. Estaban esperando, por eso cuando estaban esperando que Mauricio Macri volviera de Villa Langostura para que se juntara con Milei, bueno, esto todavía era como que algo estaban esperando, y claramente, bueno, me parece que todavía quedan algunas cosas por resolver, teniendo en cuenta que Nacho Torres, cuando él asume como gobernador, más allá que va, en este caso, Patricia Bullrich, y va también al acto, en su momento, Larreta, bueno, es como que él se lo consideraba alguien más del lado de Bullrich, ¿no? Sí, es parte de, dentro del armado, de espacios dentro del PRO, están más vinculados
con Patricia Bullrich. De hecho, cuando fue senador tenía mucha vinculación con Patricia Bullrich. Fue senador y estuvo dentro de la Comisión de Seguridad Interior. Bueno, uno de los senadores que ganó la gobernación justamente en una alianza de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque el gobierno además es una alianza entre un ex senador y un ex diputado. Sí, y antes Ignacio Nacho Torres había sido diputado también. Y bueno, dos años, ¿no? Fue diputado y después pasó para el Senado, que también estuvo 2 años, y el vicegobernador es justamente Gustavo Mena, alguien habitué de este canal y que justamente también está llevando adelante la discusión fuertemente. La discusión con el ministro del Interior, Franco. Guillermo Franco. El otro era Guillermo Ferraro, pero ese ya no está. Sabía que había 2 Guillermos, ese ya no mezclan los nombres con Guillermo Franco por el tema de los fondos y bueno, siguen las discusiones a través de la red social. ¿Y el radicalismo cómo está con las reuniones de bloque? Retranqui ahora. El radicalismo salió muy, muy fuerte a apoyar a Ignacio Torres. Sí, sobre todo los gobernadores, ¿no? Exactamente. Que hay una discusión entre los gobernadores que de distintos signos políticos acompañaron. Exacto. ¿Puertas adentro? Los 5 gobernadores del radicalismo salieron a bancar a Ignacio Nacho Torres y también los bloques, tanto de diputados como de Senado, salieron a bancar en esta a Ignacio Nacho Torres, pero bueno, ellos tienen sus internas de siempre, los radicales, pero bueno, por lo menos en este caso se unieron en esta discusión. Va a ser parte de lo que va a trascender en los próximos días, porque la relación con los gobernadores, la relación con los fondos, es una relación que pasa necesariamente por el Congreso, no solamente por la aprobación del presupuesto, sino porque el Ejecutivo Nacional, el Gobierno Nacional, necesita alianzas con distintos bloques para tener quórum en la Cámara de Diputados y en el Senado. En el Senado más complicado todavía porque ahí es la relación directa con los gobernadores para conseguir solo el 10% 37. del Senado, ¿no? El oficialismo tiene solo el 10%. Y sí, 7 senadores nada más, el 10%, y está muy lejos de conseguir 30 más para lograr quórum y poder avanzar. Y sobre todo si vemos la nota de hoy de los senadores pidiendo la sesión especial por tema DNU, que tenés de diferentes provincias, de Misiones, de Río Negro, para que me las anoté acá, de Tierra del Fuego, el senador radical, que me decían que Pablo Daniel Blanco se cortó un poco solo, no es que lo acordó con el bloque sumarse al pedido de sesión, lo hizo por la suya. De todas maneras, más de uno te dice habíamos escuchado a Lustó hablar fuertemente sobre el tema. Exacto, y el propio Blanco ya había pronunciado que estaba en desacuerdo. También la provincia de Córdoba con Alejandra Vigo. Aliada estratégica Córdoba para de Yarlora, exactamente, esquiaretista ella, esposa nada menos que del ex gobernador. Así que tenemos Misioneros, Tierra del Fuego, Río Negro, Córdoba y Corrientes con Camagüey Espínola, nada menos que uno de los integrantes de la bicameral de DNU, bueno, también acompañando el pedido de sesión, pero repito, de todos los que firmaron, por lo menos yo la única que tengo en la mente que se haya pronunciado en contra del decreto es la rionegrina, Silva, que ella ya se pronunció y dijo que votaría en contra con las 2 manos. Sí, de hecho era una de las que se nombraban como posible estrategia de alianza de Unión por la Patria en el Senado entre los 4 que faltaban para llegar al quórum, ¿no? A ella ya se la nombraba como una de las aliadas para poder dar quórum. Veremos qué pasa. El viernes van a estar todos aquí. Se suponía que los jueves se tenía que reunir la Comisión de Trámite Legislativo. Todavía no hay nada en la agenda. Veremos si se publica pronto, pero después de la pausa seguimos conversando con ustedes sobre este tema porque tenemos mucho más para compartir aquí en Tercera Edición. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en tercera edición y estamos repasando todo lo que se tiene que preparar para el 1 de marzo en cabeza de la Cámara de Senadores, la organización de este evento tan importante, porque sin duda es el momento donde las cámaras se encuentran con el Poder Ejecutivo Nacional. Hay expectativas, ¿no?, por lo que dijo el presidente. Llevó adelante la reunión organizativa y ahí ya pudimos saber, por un lado, que no se va a montar un escenario en las inmediaciones del Congreso, o sea que no va a haber un acto similar al de allá por el 10 de diciembre, cuando Javier Milei juró como presidente, que juró y salió del Palacio para hablarle a la militancia. Bueno, no.
en esta oportunidad dicen que va a dar un discurso muy duro de cara a la Asamblea Legislativa, esa misma a la que le tendrá que pedir los votos de todas aquellas leyes que empieza a mandar a partir de ese mismo día en adelante, ¿no? De esto vamos a hablar en un minuto, pero tenemos ya nuestro primer entrevistado del otro lado y lo presentamos de esta manera. Le agradecemos al diputado Benedetti de la Unión Cívica Radical, como ven, de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Amanda. Bueno, un gusto estar conversando una vez más con ustedes. Quería preguntarle qué expectativa tenía para este 1 de marzo. Le ha tocado ya tener varias presentaciones de presidentes de distintos signos políticos. Sí, la verdad que varias, y la expectativa que tengo es que sea una jornada de normalidad, que es lo que está faltando en la política argentina en este momento. Así que, más allá de que el presidente quiera decir un discurso duro, digo en términos políticos, me parece bien. Ahora espero que el presidente cumpla con informar a la Cámara. La escuchaba recién que han descartado algún otro tipo de escenario. Bueno, me parece la noticia sensata. Es difícil encontrar sensatez, pero ojalá que comencemos junto con las sesiones ordinarias a tener un poco de sensatez política en este país por el bien de los argentinos, no es porque yo me sienta preocupado en lo personal. ¿No? ¿Y cómo cree que se llega al discurso del 1 de marzo, ¿no? Porque este fin de semana fue bastante intenso respecto a la relación gobernadores y gobierno central. Usted como representante de la provincia de Entre Ríos lo ha dicho más de una vez en sus discursos públicos y también en las entrevistas respecto a la necesidad de fortalecer y reconocer el federalismo. La provincia de Entre Ríos es una de las provincias fundadoras de la patria. ¿Cómo entiende que va a ser ese diálogo, esa relación o lo que pueda llegar a decir el presidente? Bueno, siempre con la expectativa de que el presidente modere su mensaje, que también acepte que, así como él tiene legitimidad de votos, también lo tienen los gobernadores, también los legisladores en su oportunidad, como en mi caso. Así que, digo, espero que entremos en una razonable convivencia y aceptación de los distintos poderes del Estado, y también de que estamos en un país federal y que el derecho a una buena vida o a una mejor vida la tienen todos los argentinos, pero también los habitantes de las provincias, los habitantes de cada uno de los municipios, y estamos de acuerdo. Yo ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, nosotros compartimos, o yo en mi caso particular, con el presidente, que es necesario combatir el flagelo de la inflación, que hay que cuidar los recursos públicos, que hay que lograr el equilibrio fiscal. Ahora, esto no quiere decir ahogar a otros, y en todo caso, como el lamentable tensión política que hemos vivido en este fin de semana, en este tipo de inviabilizar el funcionamiento de alguna provincia. Más allá del lógico derecho a cobrar las cuentas, claro, todo, pero es razonable también atender a de dónde vienen las distintas administraciones y también a tener herramientas para poder superar el ajuste, que obviamente hay que hacerlo, estamos de acuerdo. Diputado, respecto al inicio del ciclo lectivo, su provincia tuvo en la memoria colectiva del argentino un protagonismo en el año 2003 importante. Venía en una situación de mucha inestabilidad económica y muchos paros que se emanaban de aquel entonces del 2001 y la crítica situación que vivía la Argentina. El Fondo de Incentivo Docente se basó un poco también en esa reconfiguración del rol del Estado Nacional respecto al financiamiento de la educación y el equilibrio entre las distintas provincias. ¿Cómo está siendo la situación del inicio de las clases? Y usted también, con toda su experiencia política, ¿qué análisis hace del vínculo provincias-gobierno central para el financiamiento educativo? Bueno, yo quiero decir, la verdad que hoy, a pesar de la lluvia, con mucha alegría, los chicos entrerrianos comenzaron las clases. Así que esto habla a las claras de que, más allá de las dificultades, el gobernador Rogelio Frigerio ha hecho un enorme esfuerzo para poder poner en marcha las clases. También lo han hecho los sectores gremiales que han entendido las dificultades. Yo digo, en conjunto, con diálogo, se ha logrado poner en marcha un ciclo lectivo más. Bueno, por lo demás, el problema es recurrente, las dificultades en la parte edilicia de las escuelas,
Ha habido un gesto también de los funcionarios entrerrianos, han ido todos a trabajar ahí. Tendrían que seguir trabajando todos los fines de semana, digo, para ponerlas en condiciones. Pero más allá de esto, ha sido un buen gesto y que creo que vale la pena destacar. Y creo que esto ha hecho que se ponga en marcha, a pesar de la dificultad, las clases. Y usted hacía referencia, obviamente, a hace 20 años. Bueno, sí, es una provincia que ha tenido dificultades, que nosotros precisamos que los chicos vuelvan a tener todos los días de clase que corresponden al calendario, porque tenemos muchos chicos que hay mucha deserción escolar, hay muchas dificultades y ojalá que hayamos empezado una etapa que se priorice realmente o que se pueda dar la relevancia que debe tener la educación en una provincia como la nuestra. Agradeciéndole este rato, quiero preguntarle también por la organización interna del bloque radical, cómo están los vínculos con otros ex socios de Juntos por el Cambio, cómo va viendo el trabajo parlamentario de cara al año legislativo que empieza el viernes. Mire, nosotros hemos trabajado con mucha seriedad dentro del bloque de radicalismo, al igual que otros bloques, pero nosotros con muchísima responsabilidad. Lamentamos esta política del todo o nada del presidente Milei, que hizo que nos quedáramos en el camino, en el tratamiento de la ley ómnibus después de muchísimo trabajo. Y bueno, vuelvo a insistir, nosotros estamos dispuestos a colaborar con las reformas que el país necesita. No estamos dispuestos a votar a libro cerrado todo lo que proponga el oficialismo, porque hay cosas que consideramos que son muy razonables y otras que no tienen nada que ver. Así que en este sentido vamos a seguir trabajando, vamos a seguir poniendo nuestra colaboración, nuestra cooperación para que el gobierno pueda avanzar. Depende mucho de la actitud que tenga el Poder Ejecutivo para poder lograr los consensos mínimos necesarios para obtener las herramientas que necesita. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición. No, gracias a usted. Muy buenas tardes. Hasta luego. El diputado Atilio Benedetti, justamente de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, y la noticia de que ahí sí empezaron las clases y también la información de la dificultad que tiene el propio Ejecutivo de la provincia para afrontar el incremento salarial, porque el Fondo de Incentivo Docente Nacional representa alrededor del 10-15% del total del salario, ¿no? Exactamente, y obviamente la decisión se tomó en las últimas semanas, justamente a la previa del inicio de clases, de allí que muchas provincias ponían en duda, y algunas efectivamente no van a empezar en tiempo y forma, el inicio de clases, y bueno, es una de las peleas que se suma junto con la del Fondo Compensador de Transporte y otras medidas que viene tomando el Poder Ejecutivo en las últimas semanas, ¿no? Uh-huh. Y en la previa justamente a la Asamblea Legislativa, donde también se van a ver las caras con el tercer poder del Estado, que lo cierto es que viene muy... Un poco calladito, en silencio. Muy ausente, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Habrá que ver si en algún momento se pronuncia en torno al mega decreto que, bueno, estamos esperando. Claro, hay una presentación judicial del gobernador Quintela y un reclamo del gobernador Quintela posterior, en febrero, los primeros días de febrero, para el tratamiento por parte de los miembros de la Corte de este reclamo de inconstitucionalidad. En enero, durante la feria, los jueces de la Corte dijeron que lo iban a entender después de la feria, que sí, que era una causa originaria, o sea que, como es un conflicto entre provincia y nación, tiene que entenderlo la Corte, es casi de los temas exclusivos y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia, que correspondía que lo traten, pero todavía no puso fecha. Y las dos reuniones que tuvieron, los martes de acuerdo, como se conoce en el quinto piso de tribunales, en el cuarto piso de tribunales, las reuniones de la Corte, fueron en definitiva para trabajar sobre la situación crítica del presupuesto. Un tema que parece bastante recurrente en estos días, ¿no? Bueno, no, hablando de la Corte Suprema, sabemos que hay un dictamen de mayoría para que se pueda avanzar con respecto a lo del juicio político, que tampoco se sabe ni se ha dicho nada sobre la conformación de una nueva comisión, ¿no? Eso también es algo que es una herramienta que quizás tiene por algo, está posponiendo. Se está posponiendo en integrarse, ¿no? Sí, es una de las comisiones de gobernabilidad. Exactamente, esa, ¿no? Que sonaba como, ¿te acordás que el año pasado ya
parece hace un montón, pero fue hace apenas un Sí. par de Ya meses. la nombraron un montón, por eso digo. 3 semanas Ahora atrás. pasamos al silencio completo. 5 semanas atrás. Era, además de constituirse las No comisiones pasó tanto. que debían tratar la ley de bases, se armaba de constituir justamente la comisión de juicio político, pero lo cierto es que no se constituyó, no así la de relaciones exteriores, que esa sí ya quedó conformada. Pero bueno, algunos barajaban la posibilidad de que desde el oficialismo se impulsara a tratar justamente el juicio político en el recinto para rechazarlo y darle de alguna manera Un una cierre. señal a la Corte Suprema. Sí, Bueno, no sé, me parece que quedó muy abajo en la agenda. Eso era más Exactamente. tema de fines del año pasado, que todavía estaban las totalmente, ya repercusiones. pasaron cosas en el medio. Hubo tanta inflación y hubo tanta disparada del dólar. No, que y la ley de bases en sí que se llevó toda la todo actividad puesto. del verano, así Sí, vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a repasar lo que decía el diputado Cipollini, también de la Unión Cívica Radical, en este caso de la provincia del Chaco, sobre obviamente lo que se espera para el viernes 1 de marzo, día en que el presidente Javier Milei estará aquí dando su mensaje a la Cámara de Diputados y de Senadores en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver el contenido del mensaje del presidente. El primero, digamos, de este mandato que le ha otorgado a la sociedad. Seguramente hará alguna descripción de lo que recibió, que no es un tema menor. El gobierno anterior desguazó a la Argentina, nos dejó en el peor de los mundos, con una inflación desatada, tremenda, con una caída abrupta de la seguridad, de la educación, de la salud pública, la pérdida de valor de nuestra moneda, la que ha desaparecido prácticamente como instrumento de cambio y como valor de atesoramiento. Así que me imagino que esa descripción la hará, si bien la había hecho en parte, creo, cuando asumió su cargo, ¿no? Y después, supongo, ¿no?, y hará un detalle de lo que espera que el Parlamento en este año legislativo le apruebe, de la serie de medidas, algunas de las cuales habían comenzado a ser tratadas en esa reunión que finalmente se cayó por el retiro del megaproyecto. Y bueno, y que seguramente desde nuestro espacio estamos dispuestos a acompañar, ¿no? Siempre aclaro que no somos gobierno, no somos cogobierno, pero somos un sector político absolutamente comprometido con el destino de nuestra gente y vamos a acompañar todo lo que tenga sentido para mejorar la calidad de vida, para generar un futuro mejor, para darle certeza a los que vienen atrás nuestros de que una Argentina distinta es posible, que una Argentina distinta puede ofrecer el espacio para realizar la vida de tantos jóvenes que ya hemos perdido y que se han alejado de la patria buscando otros horizontes. Claro. Así que bueno, Sí. vamos a ir con mucha esperanza a escuchar ese primer discurso del presidente. Todas las expectativas están en el discurso presidencial porque, bueno, la última vez que Javier Milei estuvo por aquí no le habló al Congreso de la Nación, eso no fue muy bien recibido, fue muy criticada la actitud del presidente de hablarle a su electorado y no al Congreso de la Nación, una asamblea legislativa. Ahora no lo puede evadir porque está en la Constitución, tiene la obligación de hacerlo, Porque era pero por protocolo, él dijo que lo iba a cumplir. es protocolo y se cumple. Vamos nomás. digamos. Barajaban que podía durar en total 1 hora, así que sí, Bueno, sería más o 40, menos entre eso- 40 minutos y 1 hora, ¿Viste? bien. Eso más o menos completar hablaba ¿Se acuerdan de aquellos Mauricio Macri? discursos de... Claro, sí, también que hablaba cerca de media Alberto hora. Fernández también, 40 minutos, Un una poquito hora. más, por ahí, sí, hora y pero ¿se media. acuerdan Cristina Cristina, Kirchner? sí. 4 2 horas y años. media, No, la vez que 3. habló 4 años, pobre los colegas. 4 horas. 4 4 horas, ¿qué dije yo? 4 años. Una vez por año, cada uno de esos años, 4 horas cada vez. Sí, yo tengo recuerdos de algunos de 3 horas, 2 horas y media, 3 horas y media, largos. Que además te Ahí tiraba un había montón que de sentarse cifras, y claro, tiqui, 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 era escribir, difícil seguir sí. esos No era lo discursos. mismo que después fue pasando que te mandaban el discurso ya escrito y De vos lo acuerdo, podías eso- seguir previamente, Claro, posteriormente. Eso cuando ya te empezaban La a mandar el tecnología. discurso, oh, qué fácil todo. Sí, Entonces pero- podés sí. prestar atención más al color que al contenido en Claro, sí, porque ¿no? pasan muchas cosas. Es muy breve. Lo que sucede es que primero van a estar reunidos los senadores y diputados en el recinto. Va a estar la vicepresidenta Victoria Villarroel. Va a dar por iniciada la Asamblea Legislativa. Va a convocar a 12 en total, 6 diputados Sí. y 6 senadores Para la comisión. para las 2 comisiones, la de Exterior y la de Interior. Va a haber un cuarto intermedio en las bancas a la espera que llegue el presidente de la Nación, que tiene que venir de la Casa Rosada.
Exacto. Entonces lo espera ahí un grupo de 6, 3 y 3 diputados y senadores, lo reciben en las escalinatas, lo acompañan hasta el Salón Azul. En el Salón Azul lo reciben los otros diputados y senadores que son de la Comisión Interior, lo hacen pararse frente a la Constitución Nacional, el original de la Constitución de 1853, firma el libro de actas. Me gusta que sepa todo, ella sabe todo cómo se va a ir dando. Que ya vi tantas. Que ya tengo tanto de memoria. Ahora va a hacer esto, ahora le toca hacer aquello. Esa creo que es mi parte acá. favorita, en la que firman los presidentes el inicio del acta, digamos. Sí, a mí me gusta porque también tienen que ver el libro de actas, que ya lo vieron cuando asumieron como presidente, porque es el mismo, pero es como un ritual, ¿no? Es como rendirle pleitesías a la Constitución y decir, te voy a cumplir lo que dice acá, lo que ordena este ¿Qué pacto. pondrá? Esa es la pregunta. ¿Qué va a escribir? Bueno, además de BLLC, ¿no? No sé, la gran duda, ¿no? Eso va a ser una nota en sí. El mensaje de Javier Milei en el libro de ya tenés el contenido, exacto, me gusta, ya tiene parte del y después, contenido. Bueno, las relaciones, quiénes hablan con quién, las caras que ponen los diputados, los senadores. Carteles, siempre la izquierda viene con sus ya famosos carteles, con algún mensaje siempre en contra del Fondo Monetario Internacional. A ver si algún bloque se para en algún tramo del discurso del presidente, algún grito, algún silbido, algún aplauso. Siempre, ¿se acuerdan cuando se levantó el bloque del PRO y se fue? Exactamente, el año pasado. De Alberto Fernández, ¿el 23 o el 22? 22 me parece. Cuando habló de la deuda externa que la iba a judicializar. ¿O eso al principio? Al principio ahí ya empezó todo muy rápido. El primero o segundo mensaje, porque uno... Bueno, no, todos los 4 tuvo que venir acá al Congreso de la Nación porque la pandemia se declaró el 20 de marzo del 2020. El del Hubo uno 2021, que fue bastante virtual, que te acordás los miembros de la Corte en salían el 21, por pantalla. Me parece, porque si bien la vacuna empezó a darse en diciembre, hubo apertura durante el verano, en marzo ya hubo todavía confinamiento. Bueno, olvidemos que además se no sientan... obligatorio, pero había distanciamiento. Exacto, en el recinto donde siempre se sientan los diputados, se sientan diputados y senadores, o sea, el distanciamiento social ahí era difícil. Se complicaba, entonces se hizo medio virtual, combinado, virtual y presencial. Efectivamente. Bueno, vamos a repasar lo que decía Gabriela Brauer de Koenig, diputada nacional de la provincia de Córdoba por el radicalismo, sobre los proyectos que intentará presentar a lo largo de estos meses para debatir en la Cámara Baja. Ella viene ya en su tercer año como diputada nacional y con un impulso ya más fortalecido para el desarrollo de varias iniciativas. Este proyecto surge de una reunión que tuve con la Asociación Argentina de Monotributistas, en donde si bien me planteaban la necesidad de rever este régimen simplificado de pequeños contribuyentes, que se llama así en realidad el nombre técnico, había 2 temas puntuales y urgentes que ellos necesitan que el Congreso se aboque para generar un alivio a estas personas, que son aproximadamente 4 millones de argentinos que están en el régimen simplificado o que son monotributistas. Y estos 2 temas, Horacio, eran primero el límite de la facturación, que está totalmente atrasado en relación a la realidad económica. Esto es, la variación de los precios, la inflación propiamente dicha. Y por el otro lado, el tema de la recategorización. ¿Por qué estos 2 temas? Y ahora profundizo un poco más. El primero, porque el límite de facturación, al quedar atrasado, produce que muchos de los contribuyentes terminen facturando un determinado monto que lo lleva a otra categoría, que es el régimen general, tal cual. Y que esto hace que como mínimo se les triplique la carga tributaria. Tal cual. Y aquí hay un dato que es importante para contar y explicar bien el sentido. Cuando se crea el régimen simplificado de pequeños contribuyentes, que fue en el año 1998, el objetivo que tuvo esta ley fue formalizar a un montón de personas que tenían actividades pequeñas, como dicen, profesionales, comercio chiquito y demás, y pudieran tener su obra social y su jubilación. Entonces la carga tributaria se simplificaba y se hacía en menor cuantía en relación a la capacidad contributiva que tenían los Está muy bien pensado. Exactamente. Pero ¿dónde se distorsionó? ¿Dónde fue para cualquier lado?
Exacto, y al no actualizarse en relación a la inflación, que por eso mi proyecto lo que pretende es que se tome este índice para su actualización y no la variación de la movilidad jubilatoria, lo que pretende es que este monotributista esté acorde a la realidad económica vigente. Las primeras 4 categorías, ¿no?, están por debajo de la canasta básica. Así que imagínate lo atrasado. No, claro. Pasa que con los números que se han disparado la inflación, todo es poco, todo es mucho y todo es poco. Totalmente. Y por el otro lado, entonces, al ser la carga tributaria tan alta, empiezan a tener que salirse del sistema, empiezan a volver a la informalidad. Y como Estado, yo tengo la concepción y defiendo la concepción de que tiene que generar herramientas que le den la oportunidad a los argentinos a estar en el sistema formal, a poder tener los beneficios, poder pagar sus cargas tributarias, pero de una manera equilibrada, una manera en la cual puedan realmente afrontarlo, y el Estado al mismo tiempo también recibe dinero. Bueno, la opinión de los diputados, en este caso de la diputada de la provincia de Córdoba, respecto a lo que esperan para el año, ¿no? Porque ahora sí, vienen presentando distintos proyectos, pero no se podían trabajar porque durante el receso no se pueden ingresar, se pueden desarrollar reuniones, pero no se puede tratar ningún proyecto de ley hasta que el presidente el 1 de marzo no inaugura las sesiones ordinarias. Así que todo eso que ingresó por mesa de entradas, una vez que se conformen las comisiones, se distribuyen por las comisiones a las que les corresponde a través de los giros, algo que decide la presidencia del cuerpo junto a la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Diputados, y a partir de ahí ver qué agenda, según quienes sean las autoridades de los bloques, se ponen de acuerdo para el tratamiento y ver qué posibilidades hay para que se emplacen algunos debates, ¿no? ¿Te acordás de todo eso? La palabra emplazamiento, que la usamos mucho, ¿no? El año pasado. El 21 y 22. En el 2022. Con la ley de humedales, boleta única de papel, alquileres, que es básicamente cuando desde el recinto se obliga a una comisión que trate un tema. ¿Quién te dice? En las comisiones que maneja el oficialismo, si la oposición se alinea, obliga a que se trate algún tema, ¿no? Sí, todo eso va a ser trabajo de la próxima semana, luego de que se inicien las sesiones ordinarias. Veremos qué agenda de trabajo también tiene el oficialismo. Recuerden que durante las extraordinarias se habían presentado varios proyectos, algunos habían tenido dictamen en la Cámara de Senadores, como por ejemplo los tratados para evitar la doble imposición impositiva de varios productos exportables y de importación. Por otro lado, boleta única de papel también. Bueno, pero ya vence, o sea que tiene que volverse todo su Se va a tener que volver a tratar porque caía ahora... Exacto, ahora el 28, el 29. Exactamente. El día anterior, extra, día anterior a que termine, que empiecen las sesiones ordinarias. Y después, bueno, sí, conformar las comisiones para el tratamiento de todos los proyectos. Exactamente. Bueno, habrá que esperar qué es lo que sucede. Hoy las miradas están puestas al viernes. Sí. Y mientras tanto, ver en qué momento se va a juntar la comisión de DNU. Que se conformó la semana pasada solo en su presidencia porque no hubo acuerdo, una muy intensa comisión el jueves pasado, no hubo acuerdo todavía para designar a quien ocupe la vicepresidencia y la secretaría de esta comisión, que tiene que analizar no solamente los DNU del presidente Javier Milei, sino que le quedaron como 170 de otras gestiones. Parece que no con tanta urgencia como si el 7023, que ya tuvo pedidos en el Senado, 4 pedidos para su tratamiento en el recinto. Débora Durieta, gracias por esta tarde. Hasta la próxima. Nos vemos en cualquier momento. Gracias, Lourdes López. Placer, gracias a vos. Bienvenida aquí al estudio. Ustedes los dejamos con la continuidad informativa de TV. Nos vemos en cualquier momento. Chau.